Hay noches en las que apagas la luz y en medio del silencio, una pregunta incómoda se levanta en tu interior. ¿Realmente valgo para Dios? Tal vez durante el día sonríes, cumples con tus responsabilidades, asistes a la iglesia o escuchas mensajes que hablan de amor y propósito. Pero cuando te quedas a solas contigo mismo, aparecen los errores del pasado, las decisiones que no salieron bien, las palabras que hubieras querido retirar. Y entonces, la duda susurra que quizá no eres suficiente. Todos pasamos por momentos así. Nos ha sucedido sentir que otros parecen más espirituales, más disciplinados, más firmes en su fe. Tú miras tu propia vida y ves inconsistencias. Prometes cambiar, pero vuelves a tropezar. Oras, pero a veces sientes que tus palabras no pasan del techo. Y en ese vaivén emocional se instala la pregunta que duele. Si Dios es perfecto y santo, ¿qué puede ver en alguien como yo? Fíjate en algo importante. Esa pregunta no nace de la nada. Surge cuando comparas tu debilidad con la grandeza de Dios sin entender cómo Él mira realmente el corazón humano. Surge cuando mides tu valor por tu rendimiento espiritual, por tus logros o por tu capacidad de mantenerte firme sin fallar. En otras palabras, has aprendido a evaluarte con una balanza que no fue diseñada por el cielo. Ahora piensa en esto. ¿Y si el problema no es tu falta de valor, sino la manera en que estás definiendo el valor? ¿Y si Dios no te mira como tú te miras? Aquí está la clave que iremos descubriendo juntos. Tu valor para Dios no se basa en tu desempeño, sino en su decisión de amarte. Eso cambia completamente la perspectiva. Pero antes de abrazar esa verdad, necesitamos enfrentar el conflicto interno que te ha acompañado por tanto tiempo. Presta mucha atención. Cuando dudas de tu valor, no solo cuestionas tu identidad, también cuestionas el carácter de Dios. Sin darte cuenta, asumes que su amor funciona como el amor humano, condicionado, frágil, dependiente del mérito. Y como sabes que no siempre cumples con tus propios estándares, concluyes que tampoco puedes cumplir con los de Él. Sin embargo, hay una respuesta más profunda, una verdad que no solo consuela, sino que fortalece tu fe desde la raíz. No se trata de ignorar tus errores ni de fingir que todo está bien. Se trata de entender quién es Dios realmente y cómo actúa frente a la fragilidad humana. Porque si descubres eso, la pregunta dejará de ser una carga y se convertirá en el inicio de una transformación. Hoy quiero que camines conmigo en esta reflexión. No para repetirte frases bonitas, sino para confrontar esa duda y reemplazarla con una convicción firme. ¿Vales realmente para Dios? La respuesta es más poderosa de lo que imaginas, y cuando la comprendas, ya no vivirás intentando ganarte su aceptación, sino descansando en ella. Para entender si realmente vales para Dios, necesitamos ir a la fuente. No a lo que opinan las personas, no a lo que sientes en un día difícil, sino a lo que está escrito. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, Dios declara: «Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé». Detente un momento en esas palabras. No dicen, cuando hiciste todo bien, fuiste valioso. No dicen, cuando alcanzaste cierto nivel espiritual, te volviste digno. Dicen simplemente que a sus ojos eres de gran estima. En su contexto original, ese mensaje fue dirigido al pueblo de Israel en un tiempo de crisis, exilio e incertidumbre. Habían fallado muchas veces, se habían apartado, habían cometido errores graves, y aún así, Dios no les habló primero de castigo, sino de identidad. Les recordó cómo los veía Él. Esto es fundamental. Antes de corregir conductas, Dios reafirma valor. Antes de señalar caminos, afirma dignidad. Ahora piensa en esto.
Si esa fue la actitud de Dios hacia un pueblo que había tropezado repetidamente, ¿crees que su carácter ha cambiado contigo? En otras palabras, tu valor no fluctúa según tu desempeño. Tu valor está anclado en la mirada de Dios sobre ti, y su mirada no es superficial ni cambiante. Él no observa solo tus fallas actuales. Ve tu historia completa, tus luchas internas, tus intentos sinceros por levantarte. Fíjate en algo más. Cuando Dios dice que eres de gran estima, está estableciendo una verdad objetiva, no una emoción pasajera. Tú puedes sentirte indigno, pero eso no redefine lo que Él ha declarado. Aquí está la primera perspectiva transformadora. Tu identidad ante Dios no depende de cómo te sientes, sino de lo que Él ha dicho. Muchos de nosotros hemos aprendido a vivir buscando aprobación. Desde pequeños intentamos ganar reconocimiento a través de buenas notas, buen comportamiento o logros visibles. Sin darnos cuenta, trasladamos ese mismo esquema a nuestra relación con Dios. Pensamos que si oramos más, si servimos más, si fallamos menos, entonces seremos más valiosos. Pero la Escritura no enseña que el amor de Dios sea una recompensa. Lo presenta como un punto de partida. Presta mucha atención. Cuando comprendes que tu valor proviene de la decisión soberana de Dios de amarte, algo cambia en tu interior. Ya no sirves por miedo a ser rechazado. Ya no oras para impresionar. Ya no buscas perfección para sentirte aceptado. Sirves, oras y creces porque ya eres aceptado. Esto no elimina la responsabilidad ni minimiza el pecado. Significa que la corrección de Dios nace del amor, no del desprecio. Significa que cuando caes, no pierdes tu valor. Necesitas recordar quién eres para levantarte de nuevo. Y esa comprensión abre la puerta a una fe más madura, más estable, menos dependiente de emociones cambiantes. Si hasta ahora has vivido dudando de tu lugar en el corazón de Dios, tal vez ha sido porque nunca habías mirado con atención lo que Él mismo ha dicho sobre ti. Y cuando empiezas a hacerlo, se forma un cimiento distinto bajo tus pies. Pero para que esta verdad deje de ser teoría y se vuelva experiencia, necesitamos verla encarnada en una historia real, en una vida concreta donde la duda fue reemplazada por una revelación transformadora. Hay una historia que ilustra de manera poderosa esta verdad. La encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Es la conocida parábola del hijo pródigo. Fíjate bien en el detalle. No es solo la historia de un hijo perdido, es la revelación del corazón de un padre. Un joven decide pedir su herencia antes de tiempo. En otras palabras, le dice a su padre que prefiere el dinero antes que la relación. Se marcha lejos, gasta todo de manera irresponsable y termina en la miseria, alimentando cerdos, deseando comer lo que ellos comían. Ahora piensa en su estado emocional. No solo había perdido bienes materiales, había perdido dignidad, dirección y autoestima. Seguramente, mientras estaba allí, la pregunta que hoy tú te haces también cruzó su mente. ¿Todavía valgo algo para mi padre después de lo que hice? Presta mucha atención a lo que ocurre después. El texto dice que volvió en sí. Es decir, tuvo un momento de claridad. Recordó que incluso los trabajadores de su padre vivían mejor que él en su condición actual. Entonces decide regresar, pero no con la expectativa de ser restaurado como hijo. Planea decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Observa esto. Él mismo había redefinido su identidad a partir de su error. Creía que su falla anulaba su valor. Pero aquí está el giro que cambia todo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Antes de escuchar el discurso preparado, antes de que el hijo terminara su confesión, el padre ya lo estaba restaurando. Le puso un anillo, símbolo de autoridad y pertenencia.
Le dio sandalias, señal de que no era esclavo. Mandó hacer una fiesta. Esto es fundamental. El padre no negoció su identidad, la reafirmó. Fíjate en algo profundo. El hijo había cambiado su percepción de sí mismo, pero el padre no había cambiado su percepción del hijo. Para el padre, seguía siendo hijo. Eso nunca estuvo en discusión. Lo que se había perdido era la cercanía, no el valor. Dicho de otra forma, tu pecado puede afectar tu comunión, pero no anula tu identidad delante de Dios cuando decides volver. Muchos viven como jornaleros espirituales, intentando ganarse un lugar que ya les pertenece por amor. Se esfuerzan, se castigan emocionalmente, se repiten que no son dignos, pero el corazón del Padre sigue siendo el mismo. Ahora pregúntate con honestidad, ¿te identificas más con el hijo que se siente indigno o con el Padre que restaura? Todos hemos sido ese hijo en algún momento. Hemos tomado decisiones apresuradas. Hemos desperdiciado oportunidades. Hemos pensado que cruzamos una línea sin retorno. Sin embargo, la enseñanza es clara. El valor del hijo no dependía de su comportamiento perfecto, sino de la relación establecida. Cuando comprendes esta historia no como un relato lejano, sino como un espejo de tu propia experiencia, algo empieza a sanar. Ya no regresas a Dios temblando, sino confiando en su carácter. Y esa confianza es la base para vivir de manera diferente. Pero la pregunta ahora es práctica. ¿Cómo haces para internalizar esta verdad y no olvidarla cuando vuelvan las dudas? Allí es donde entran decisiones concretas que transforman tu día a día. Ahora que has visto el corazón del Padre en esa historia, la pregunta es, ¿cómo llevar esa verdad a tu vida diaria? Porque entender algo intelectualmente no siempre significa vivirlo. Aquí está la clave. Necesitas practicar tu identidad hasta que se vuelva más fuerte que tus dudas. Primera acción concreta. Habla contigo mismo desde la verdad y no desde la culpa. Sí, suena sencillo, pero es profundamente transformador. Cuando falles, en lugar de repetir, no sirvo, siempre hago lo mismo, detente y declara lo que Dios ha dicho. Puedes decir, sigo siendo amado, sigo siendo hijo, sigo siendo valioso ante sus ojos. En otras palabras, no niegas tu error, pero tampoco permites que tu error defina tu identidad. Esto es fundamental. Lo que te dices en privado moldea la manera en que te acercas a Dios en público. Quizá pienses, pero siento que sería hipócrita hablar así cuando acabo de fallar. Presta mucha atención. No es hipocresía afirmar la verdad, es fe. Hipocresía sería fingir que no necesitas gracia. Reconocer tu necesidad y al mismo tiempo afirmar tu identidad es caminar en equilibrio. Segunda acción concreta. Acércate a Dios con honestidad inmediata, no con demora vergonzosa. Muchos creemos que necesitamos un tiempo de castigo emocional antes de volver a orar. Nos alejamos unos días, como si el silencio pudiera compensar el error. Pero fíjate en el hijo pródigo. El momento de cambio comenzó cuando decidió levantarse y regresar. Tú también puedes hacer lo mismo. Cuando falles, ora ese mismo día. No con discursos elaborados, sino con sinceridad. Padre, me equivoqué, pero confío en tu amor. Ese acto sencillo rompe el ciclo de culpa prolongada. Tal vez te preguntes si Dios no estará cansado de escucharte pedir perdón por lo mismo. Ahora piensa en esto. Si el amor de Dios dependiera de tu constancia perfecta, nadie podría sostenerse. Pero su paciencia no es limitada como la nuestra. Cada regreso sincero fortalece la relación en lugar de debilitarla. Tercera acción concreta. Rodéate de recordatorios visibles de tu identidad. Puede ser un versículo escrito, una nota en tu teléfono, un momento fijo del día para meditar en las promesas de Dios. No subestimes el poder de repetir la verdad.
Nuestra mente tiende a recordar más fácilmente los errores que las promesas. Por eso necesitas intencionalidad. Cuando repites lo que Dios dice sobre ti, poco a poco esa verdad desplaza la narrativa interna de insuficiencia. Dicho de otra forma, no basta con escuchar un mensaje inspirador una vez. Debes construir hábitos que sostengan esa convicción. Y aquí es donde muchos abandonan. Esperan un cambio emocional inmediato y al no sentirlo, concluyen que nada funciona. Pero la identidad se fortalece como un músculo, con constancia. Si aplicas estas 3 acciones, notarás algo. La pregunta, ¿valgo realmente para Dios?, empezará a perder fuerza. No porque desaparezcan todas las luchas, sino porque tendrás un fundamento más sólido. Sin embargo, todavía hay una dimensión más profunda que necesitas comprender para que tu fe no solo se mantenga, sino que crezca con propósito. Hasta aquí hemos hablado de tu valor en términos de identidad y restauración, pero hay una dimensión aún más profunda que transforma por completo la manera en que te ves. Tu valor no solo se demuestra en que eres amado, sino en que fuiste buscado. Esto cambia todo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, leemos: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Presta mucha atención a la frase, siendo aún pecadores. No dice después de mejorar. No dice cuando alcanzaron madurez espiritual. Dice cuando todavía estaban en su condición más vulnerable y rota. Ahora piensa en esto. La cruz no fue una reacción improvisada ante tu fracaso. Fue una decisión eterna motivada por amor. Eso significa que tu valor fue establecido antes de que cometieras el error que hoy te avergüenza. En otras palabras, Dios no te ama porque cambiaste. Te dio la oportunidad de cambiar porque te ama. Fíjate en algo fundamental. Cuando alguien paga un precio alto por algo, revela cuánto lo valora. La entrega de Cristo no fue simbólica ni superficial. Fue total. Si dudas de tu valor, mira el costo que Dios estuvo dispuesto a asumir. No fue un sacrificio pequeño, fue lo más precioso. Y eso habla más fuerte que cualquier acusación interna. Tal vez digas, entiendo eso en teoría, pero me cuesta sentirlo. Aquí está la clave. El propósito de comprender tu valor no es inflar tu ego, sino afirmarte en tu propósito. Cuando sabes que eres amado y buscado, dejas de vivir para probar tu valía y comienzas a vivir para reflejar el amor recibido. Eso cambia la motivación de tus acciones. Dicho de otra forma, ya no sirves para ganar aceptación, sino porque ya la tienes. Ya no luchas contra el pecado para evitar rechazo, sino porque reconoces que fuiste creado para algo más alto. Esto es crecimiento genuino. No nace del miedo, sino de la gratitud. Además, comprender que fuiste buscado incluso en tu peor momento te da una nueva perspectiva sobre tus temporadas difíciles. Si Dios no se alejó cuando estabas lejos, ¿por qué habría de hacerlo ahora que deseas acercarte? La cruz es la prueba permanente de que tu valor no depende de tu desempeño actual. Y aquí hay algo más. Cuando aceptas que vales para Dios, también comienzas a mirar a otros de manera diferente. Dejas de compararte constantemente. Dejas de competir espiritualmente. Empiezas a entender que cada persona es igualmente objeto del amor divino. Esto sana relaciones, elimina envidias y fortalece la comunidad. Tu valor no es una ilusión emocional. Está respaldado por una acción histórica y decisiva. Fue demostrado con hechos, no solo con palabras. Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, la pregunta inicial pierde poder. Ya no te preguntas si vales. Empiezas a preguntarte cómo vivir a la altura del amor que recibiste. Esa es la transición hacia una fe madura. Una fe que no depende de estados de ánimo, sino de convicciones firmes. Y cuando esa convicción se vuelve parte de ti,
Estás listo para dar un paso decisivo hacia una vida marcada por seguridad, propósito y confianza plena en el corazón de Dios. Hemos recorrido un camino profundo. Comenzamos con una pregunta que dolía en silencio. ¿Valgo realmente para Dios? Vimos que tu valor no depende de tu desempeño, que el Padre no redefine tu identidad cuando tropiezas, y que el amor fue demostrado cuando aún estabas lejos. Ahora todo converge en una verdad sencilla pero poderosa. Tu valor está asegurado por el amor de Dios, no por tu perfección. En otras palabras, no estás intentando convertirte en alguien valioso, estás aprendiendo a vivir como alguien que ya lo es. Esto es fundamental. Cuando cambias ese punto de partida, cambia toda tu perspectiva. Tus errores dejan de ser una sentencia final y se convierten en oportunidades de crecimiento. Tus caídas ya no son prueba de inutilidad, sino recordatorios de tu necesidad de gracia. Fíjate en algo. Si realmente creyeras que vales para Dios, ¿cómo caminarías mañana? ¿Cómo orarías? ¿Cómo enfrentarías una tentación? La seguridad transforma la conducta. Una persona que sabe que es amada no vive con miedo constante al abandono. Vive con confianza. Y la confianza produce estabilidad. Ahora piensa en tu futuro. Imagina levantarte cada día con la convicción firme de que el cielo no está en contra tuya. Imagina acercarte a Dios sin discursos de autodesprecio, sino con humildad y seguridad. Imagina servir, trabajar y relacionarte desde una identidad afirmada. Esa es la vida que se construye cuando aceptas tu valor ante Dios. Quizá todavía haya una parte de ti que duda. Tal vez sientes que necesitas una señal más. Presta mucha atención. La señal ya fue dada en el amor constante del Padre, en la restauración del Hijo que volvió y en el sacrificio que demostró cuánto significas. No necesitas una prueba nueva, necesitas abrazar la que ya existe. Hoy puedes tomar una decisión interna. No es un espectáculo externo, es un acto del corazón. Puedes decir, dejo de medir mi valor por mis fallas y empiezo a creer lo que Dios ha declarado sobre mí. Esa decisión no elimina desafíos, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. Si lo deseas, puedes convertir esto en una oración sencilla. Padre, gracias porque mi valor no depende de mi perfección. Gracias porque me amaste antes de que entendiera tu amor. Ayúdame a vivir desde esa verdad cada día. Fortalece mi fe cuando la duda intente regresar. Enséñame a verme como tú me ves. Y cuando la vieja pregunta vuelva a aparecer en una noche silenciosa, respóndela con convicción. Sí, valgo para Dios, no por lo que hago, sino por quien Él es. Repite esa verdad hasta que se arraigue. Camina en ella. Respira desde ella. Que tu corazón encuentre descanso en esta certeza. Que tu fe se fortalezca al recordar que eres de gran estima ante sus ojos. Y que cada paso que des a partir de hoy esté marcado por la seguridad de saber que eres amado, buscado y sostenido. Esa es la respuesta que transforma dudas en firmeza y preguntas en convicción.